Todo el mundo prefería viajar de pie antes que sentarse junto al hombre de la cicatriz. Pero Leire vio el único asiento libre. Caminó hacia él y se sentó sin saber que aquel desconocido era Miguel Álvarez, un hombre cuyo apellido bastaba para despertar miradas, murmullos y viejos reproches. Cuando alguien susurró después de lo que hizo, Miguel le ofreció marcharse de su lado, pero la respuesta de Leire dejó al vagón todavía más sorprendido. Ella aún no conocía su pasado. Solo se negó a condenar a un hombre antes de conocer toda su historia. Y aquella sencilla decisión terminaría abriendo una puerta que Miguel creía cerrada para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Había gente de pie en aquel vagón, pero nadie quería ocupar el asiento junto al hombre de la cicatriz. Leire Romero no sabía por qué. Y después de 11 horas trabajando, tampoco tenía fuerzas para averiguarlo. Aquella noche de finales de noviembre, una lluvia fina cubría Madrid. Leire había cerrado la cafetería más tarde de lo habitual. Le dolían los pies. Llevaba el olor del café tostado pegado a la ropa y solo quería llegar a casa y comprobar que su madre había cenado. Bajo el abrigo todavía llevaba la chaqueta de trabajo, con el nombre de la cafetería bordado en el pecho. Había salido con tanta prisa que ni siquiera se había cambiado. Al entrar en el vagón, vio pasajeros de pie junto a las puertas. Sin embargo, quedaba un asiento libre. «Perdone, ¿está libre?» El hombre de al lado levantó la cabeza. Tendría unos 60 años, cabello gris, abrigo oscuro y las manos apoyadas sobre un paraguas viejo. Una cicatriz descendía desde la mandíbula hacia el cuello. La observó, sorprendido. «¿Sí?» Cuando Leire iba a sentarse, añadió, «Siempre lo está». Ella no preguntó. Se sentó y suspiró aliviada. Solo entonces percibió las miradas. Una mujer acercó el bolso hacia sus rodillas. Dos hombres hablaron en voz baja. Al fondo, alguien pronunció un apellido. Álvarez. El desconocido siguió mirando por la ventana. Solo sus dedos se movieron ligeramente sobre el paraguas. Poco después, Leire escuchó. Después de lo que hizo, esta vez lo miró. Él habló sin apartar los ojos de la ventana. «Si quiere cambiarse de sitio, lo entenderé». ¿Le molesto? La pregunta lo desconcertó. «No, entonces estoy bien aquí». Leire volvió la vista hacia la ventana. No pretendía defenderlo. Ni siquiera sabía quién era. Su madre siempre le había dicho que antes de juzgar a alguien convenía saber de qué se le acusaba, y aquel hombre, hasta entonces, solo había compartido un asiento con ella. 2 estaciones después, el tren se detuvo bruscamente. Las luces parpadearon y una voz anunció una incidencia técnica. Los pasajeros debían abandonar el convoy. Comenzaron las protestas. La gente recogió sus cosas y se dirigió hacia las puertas. Leire se levantó. Entonces escuchó un golpe detrás de ella. Un hombre mayor había caído al suelo. Varias personas se detuvieron sin saber qué hacer. El primero en regresar fue el hombre de la cicatriz. «Señor, ¿me oye?» Se arrodilló junto al anciano. Leire volvió también. «Voy a avisar al personal». «Sí, dígales que traigan ayuda. Yo me quedo con él». Mientras esperaban, Leire dobló su bufanda y la puso bajo la cabeza del anciano. El desconocido se quitó el abrigo y lo cubrió. «Tranquilo, no intente levantarse todavía». Su voz había cambiado. Hablaba despacio y con una calma que Leire no esperaba. Cuando llegó el personal de asistencia, el anciano ya estaba consciente. El hombre se levantó, sin el abrigo, empezó a temblar por el frío. «Debería ponérselo», dijo Leire. «Ahora él lo necesita más». Uno de los pasajeros pasó junto a ellos. Era el mismo que había mencionado el apellido Álvarez. Miró al hombre, luego al anciano cubierto con su abrigo, y siguió caminando. Leire siguió aquella mirada hasta que el pasajero desapareció entre la gente. No sabía qué había hecho aquel desconocido. Quizá los demás tenían motivos para estar enfadados con él. Pero volvió a mirar al anciano, todavía cubierto con su abrigo, y después a Miguel, que seguía temblando sin reclamarlo. Las voces del vagón le habían contado una parte de aquel hombre,
Lo que acababa de ver le mostraba otra. Fuera de la estación seguía lloviendo. «Gracias por ayudar», dijo Leire. «Usted también volvió, era lo normal». Él sonrió apenas. «Ojalá siempre lo fuera». Leire estuvo a punto de preguntarle su nombre, pero él habló primero. «Ahora ya sabe que tenían motivos para mirarme así». «No, solo sé que lo miraban». El hombre sostuvo su mirada. Al bajar los ojos, reparó en las letras bordadas que asomaban bajo el abrigo de Leire. El nombre de una pequeña cafetería del barrio. No dijo nada. Después se alejó bajo la lluvia. Leire lo vio desaparecer entre los paraguas. Todavía no sabía que se llamaba Miguel Álvarez, ni por qué aquel apellido provocaba tantos silencios. Mientras buscaba las llaves en el bolso, descubrió que faltaba el pequeño monedero de cuero que siempre llevaba consigo. A varios metros, Miguel vio algo junto al bordillo y se agachó. Era el monedero. Lo reconoció, y al mirar hacia el lugar por donde Leire acababa de marcharse, recordó el nombre de la cafetería bordado en su chaqueta. A la mañana siguiente, Leire volvió a verlo. Esta vez no estaba en un vagón, estaba frente a la puerta de su cafetería. En una mano sostenía el viejo paraguas, en la otra, el monedero de cuero que Leire había buscado durante medianoche. Ella salió de detrás de la barra. «¿Dónde lo encontró?» «Cerca de donde cayó aquel señor». Leire abrió el monedero. Dentro seguían el dinero, las tarjetas y la fotografía de su madre. No faltaba nada. Pensé que no volvería a verlo. Miguel miró el monedero. «Tuvo suerte. ¿Y cómo supo dónde encontrarme?» Él señaló la chaqueta que Leire llevaba colgada detrás de la barra. «Anoche vi el nombre de la cafetería bordado ahí. Recordé que estaba por esta zona». Leire sonrió. «Entonces el café corre de mi cuenta. No es necesario. Ha venido hasta aquí para devolverme esto. No voy a dejar que se marche sin tomar algo». Miguel dudó, pero finalmente se sentó cerca de la ventana. La cafetería era pequeña y a aquella hora olía a pan tostado y café recién hecho. Carmen, la madre de Leire, ordenaba unas tazas detrás de la barra mientras protestaba porque la radio, según ella, nunca ponía nada decente por las mañanas. Leire dejó un café frente a él. «Por cierto, sigo sin saber cómo se llama». «Miguel». Antes de que pudiera continuar, una voz llegó desde otra mesa. «Miguel Álvarez». Leire se volvió. Don Julián, uno de sus clientes habituales, había dejado la taza sobre el plato. «¿Sabes quién es ese hombre?» Miguel bajó la mirada. Carmen intervino. «Julián, la chica tiene derecho a saberlo». Las conversaciones de las otras mesas fueron apagándose. Julián miró a Miguel. Hubo familias que tuvieron que abandonar sus casas por culpa de su empresa, y un trabajador acabó en el hospital. Leire sintió un nudo en el estómago. Esperó que Miguel respondiera. No lo hizo. Sacó la cartera para pagar. Al abrirla, Leire alcanzó a ver una fotografía antigua, un Miguel mucho más joven junto a un niño sonriente. Miguel cerró la cartera enseguida. Dejó dinero sobre la mesa y se levantó. «No pasa nada, estoy acostumbrado». «Siéntese», dijo Leire. «No quiero causarle problemas». Ella le devolvió el dinero. «Aquí servimos café a personas, no a expedientes». Julián negó con la cabeza. «Una cosa no borra la otra». «Leire, no he dicho que la borre». La respuesta hizo que incluso Miguel la mirara. Carmen señaló la taza. «El café se enfría». Julián entendió que la discusión había terminado. Miguel volvió a sentarse. Cuando el local quedó más tranquilo, Leire se acercó. Esta vez no sonreía. ¿Es verdad? Sí. Leire tomó asiento frente a él. Años atrás, explicó Miguel, su empresa había participado en la rehabilitación de un edificio antiguo. Los informes empezaron a señalar problemas. Detener las obras habría supuesto pérdidas enormes cuando la compañía ya atravesaba dificultades. Miguel conocía el riesgo y decidió continuar. Pensé que tendría tiempo para solucionarlo. ¿Pero sabía que podía pasar algo? Miguel sostuvo su mirada. Sí, no culpó a sus socios ni a sus empleados. ¿Y qué ocurrió? Miguel tardó en responder. Lo que me habían advertido que podía ocurrir,
varias familias tuvieron que abandonar sus viviendas y un trabajador resultó herido. Después llegaron los tribunales, la ruina de la empresa y un apellido que mucha gente en Madrid no había olvidado. Leire permaneció callada. Ya entendía las miradas del tren. ¿Se arrepiente? Todos los días. Eso no cambia lo que pasó. No. Leire apoyó las manos sobre la mesa. Entonces tampoco voy a decirle que no hizo daño. Lo hizo. Miguel asintió. Lo sé. Pero una cosa es responsabilizar a alguien por lo que hizo y otra decidir que ya no merece que lo traten como a una persona. Miguel la miró sin responder. Leire tampoco añadió nada. No quería absolverlo. No le correspondía hacerlo. Solo se levantó y volvió detrás de la barra. Un rato después Miguel terminó el café. Gracias. Leire, ella arqueó una ceja. ¿Ahora también sabe mi nombre? Miguel señaló la pequeña placa de su delantal. Esta vez ha sido más fácil. Leire soltó una risa. Miguel casi sonrió también. Entonces Carmen levantó la voz. —¿Señor Álvarez? Miguel se detuvo. Carmen señaló una grieta cerca del techo. Usted trabajaba con edificios antiguos, ¿verdad? La expresión de Miguel cambió. Se acercó a la pared y observó la grieta durante unos segundos. Luego pasó los dedos alrededor de ella. ¿Desde cuándo está esto aquí? Un par de meses, respondió Carmen. ¿Ha crecido? Carmen y Leire intercambiaron una mirada. Creo que sí, dijo Leire. Miguel dejó de tocar la pared. Toda la ligereza que había aparecido en su rostro unos minutos antes desapareció. Necesito ver la habitación de atrás. Miguel tardó menos de 10 minutos en comprender que la grieta no era el verdadero problema. Detrás de la pared había algo más serio, una señal pequeña que podía convertirse en un peligro si alguien decidía ignorarla. Aquella tarde, después de cerrar la cafetería, regresó con una linterna y algunas herramientas. Carmen puso café. Leire apartó las mesas. ¿Es grave? Necesitan una inspección profesional. Eso no responde a mi pregunta. Miguel dejó la linterna. Hasta saber qué ocurre, yo no abriría al público. Leire palideció. La cafetería pagaba las facturas de las dos y varias semanas cerradas podían convertirse en un problema serio. Tiene que haber una solución más rápida. Miguel conocía bien las soluciones rápidas. Tapar, aplazar y confiar en que nada sucediera. Precisamente por eso sabía a dónde podían conducir. Rápida, sí. Segura, no. No podemos estar un mes cerrados. Y tampoco puede abrir sabiendo que existe un riesgo para los clientes. Leire se apartó. Ya lo sé. Miguel comprendió que había sido demasiado brusco. Por un instante había vuelto a hablar como el hombre que daba órdenes y esperaba que los demás obedecieran. Carmen dejó una tortilla sobre la mesa. Primero comemos, después seguimos arruinándonos. Leire soltó una risa. Miguel también. Los días siguientes trajeron técnicos, presupuestos y llamadas. El problema podía repararse, pero la cafetería tendría que permanecer cerrada. Miguel ayudó a comparar propuestas y detectar gastos innecesarios. No ofreció pagar las obras ni intentó decidir por ellas. Se limitó a ofrecer su experiencia. Una tarde encontró a Leire revisando facturas. El plato que Carmen le había preparado seguía intacto. Miguel lo acercó. Coma. ¿Eso es una orden? No, lleva todo el día cuidando de los demás. Estoy bien. Eso también lo dice la gente que no está bien. Leire sonrió. Habla como mi madre. No se lo diga, parece una mujer peligrosa. Desde el fondo llegó la voz de Carmen. ¡Te he oído! Miguel rió. Leire lo miró sorprendida. Casi siempre lo había visto serio, como si relajarse delante de otros fuese algo que ya no se permitía. Alguien tendrá que recordarle que usted también cuenta, dijo Miguel. Leire bajó la mirada. Llevaba años cuidando de Carmen, de los clientes, de la cafetería y de las cuentas. Se había acostumbrado tanto a ocuparse de los demás que casi había olvidado cómo era dejar que alguien se ocupara de ella. Comió un trozo de tortilla. Gracias. Aquella noche hablaron más de lo habitual. Leire recordó la fotografía de la cartera. ¿Tiene familia? Un hijo.
¿El niño de la foto? Miguel asintió. ¿Daniel vive lejos? No. Ese es el problema. Daniel vivía en Madrid, pero podían pasar años sin encontrarse. Miguel le contó que su hijo había sido uno de los primeros en pedirle que detuviera aquel proyecto. Él se negó a escucharlo. Cuando Daniel insistió, Miguel le dijo: «Algún día entenderás que una empresa no se dirige con sentimientos». Después del accidente, Daniel se marchó. ¿Ha intentado pedirle perdón? Miguel miró su taza. Hay personas a las que uno no tiene derecho a pedirles nada. Leire quiso responder, pero se contuvo. Todavía no lo conocía lo suficiente para entrar en aquella herida. Los días empezaron a parecerse unos a otros. Polvo, presupuestos, técnicos entrando y saliendo y café tomado deprisa. 2 semanas después llegó el informe definitivo. Cerrar había sido la decisión correcta. El problema era reparable, pero mantener el local abierto habría supuesto un riesgo innecesario. Leire salió con Miguel después de leerlo. ¿Tenía razón? Preferiría no tenerla, pero esta vez eligió a las personas. Miguel guardó silencio. No había nada heroico en aquello, era simplemente lo que debería haber hecho muchos años atrás. Esta vez sí. Las obras comenzaron poco después. La cafetería se llenó de polvo, herramientas y muebles cubiertos. Miguel siguió apareciendo, lo suficiente para que Carmen empezara a servirle café sin preguntarle, y Leire dejara de sorprenderse al verlo entrar. Una tarde, un sobre cayó de la carpeta de Miguel. «Se le ha caído esto». Él estaba en la habitación de atrás, el sobre se había abierto. Dentro había informes sobre reparaciones de viviendas y trabajos para familias con pocos recursos. Las fechas se remontaban años atrás. En muchos documentos no aparecía el nombre de Miguel, aunque Leire reconoció sus anotaciones. Había docenas. Aquello había empezado mucho antes de conocerla. Leire iba a guardar los papeles cuando vio un apellido: Álvarez. Y debajo, Daniel. Miguel regresó en ese momento. Al ver los documentos en manos de Leire, se detuvo. «Miguel, ¿qué es todo esto?». Él no respondió. Hasta entonces Leire conocía el error de Miguel que todos recordaban. Aquellos papeles mostraban que existía otra parte de su historia, una que nunca había querido que nadie viera. «Miguel, ¿qué es todo esto?». Miguel miró los documentos en manos de Leire y se acercó lentamente. Cosas antiguas. Eran informes de reparaciones realizadas durante años para familias que no podían pagarlas. Después de perder su empresa, Miguel había empezado ayudando a una familia. Luego llegó otra, y después otra más. «¿Por qué su nombre no aparece?», preguntó Leire. Miguel ordenó los papeles. «Porque no quería recuperar mi reputación con esto». Bajó la mirada. «Reparar algo no borra haberlo roto». Leire vio de nuevo el nombre que había encontrado. «¿Y Daniel? ¿Aparece aquí?». Miguel se tensó. «Daniel no es asunto suyo». Leire se quedó callada. «Tiene razón». Dejó los documentos y se marchó al almacén. Miguel comprendió demasiado tarde lo que había hecho. Leire no lo había acusado de nada, solo había preguntado. Pero él seguía teniendo la costumbre de defenderse antes de saber si alguien estaba atacándolo. A la mañana siguiente llegó temprano. «Ayer fue injusto», le dijo. «No tenía derecho a hablarle así. Lo siento». Leire lo miró y asintió. «Gracias». Miguel respiró hondo. «Daniel descubrió esos documentos hace tiempo. Sabe que he ayudado a algunas familias. Entonces sabe que ha cambiado». Miguel negó con la cabeza. «Sabe lo que hago ahora. Decidir si he cambiado le corresponde a él». Aquella tarde, mientras Carmen hablaba con uno de los operarios, se abrió la puerta de la cafetería. Entró un hombre de unos 30 y tantos años. «¿Está Miguel Álvarez aquí?». Miguel estaba de espaldas, pero aquella voz bastó para inmovilizarlo. Se volvió. «Hola». «Daniel». «Hola, Miguel». No dijo papá. Daniel llevaba una carpeta. «Necesito tu firma. Es por el piso de la familia Ortega». Miguel firmó. «¿Cómo estás?». «Bien. Me alegro». Nada más, padre e hijo hablaban con la educación incómoda de dos desconocidos. Antes de marcharse, Daniel observó las obras.
¿También estás ayudando aquí? Había un problema estructural. Daniel miró las paredes. Por lo menos esta vez lo viste a tiempo. Miguel no buscó una excusa. Sí. Daniel pareció esperar algo más. Al no llegar, recogió la carpeta y se marchó. Miguel siguió mirando la puerta. No me perdona. Quizá no pueda todavía, respondió Leire. ¿Tiene derecho? Sí. Miguel la miró sorprendido. Tal vez esperaba que ella intentara consolarlo. ¿Alguna vez le pidió perdón de verdad?, preguntó Leire. Muchas veces. ¿A él? Miguel bajó los ojos. En mi cabeza, Daniel no vive en su cabeza, Miguel. Él se tensó. No sabe todo lo que pasó entre nosotros. No, pero sé lo que me contó. Daniel le advirtió y usted no quiso escucharlo. Y hoy ha entrado por esa puerta, y usted apenas podía mirarlo. Miguel se sentó. Leire ya conocía los hechos. Esta vez él no volvió a contarlos. Lo peor no es que Daniel tuviera razón, dijo. Es que intentó hacerme parar cuando todavía estaba a tiempo, y yo traté su conciencia como si fuera una debilidad. Leire guardó silencio. Después del accidente, continuó Miguel, pensé que algún día encontraría una forma de hablar con él. Pasaron los meses, luego los años. ¿Por qué no fue a buscarlo? Porque no tenía derecho a pedirle que me perdonara. Leire se sentó frente a él. Quizá no, Miguel levantó la mirada. Pedir perdón no obliga a Daniel a perdonarle, ni siquiera obliga a que quiera volver a verlo. Él asintió lentamente. Pero callarse tampoco repara nada. Aquella noche, Miguel regresó solo a su piso. Sacó de una caja una fotografía de Daniel con 10 años, sonriendo junto a él. Después tomó el teléfono. Buscó un nombre que nunca había borrado. Daniel. Durante años había encontrado maneras de ayudar a reparar viviendas ajenas. Con su hijo, en cambio, había esperado tanto que el silencio se había convertido en costumbre. Quizás se había dicho que mantenerse lejos era respetar a Daniel. Quizá también había sido miedo. Recordó las palabras de Leire. Pedir perdón no obliga a Daniel a perdonarle. No podía decidir por su hijo si algún día habría una segunda oportunidad, pero sí podía dejar de esconderse. Pulsó el botón. El teléfono llamó una vez, 2, 3. Miguel estuvo a punto de colgar. Entonces alguien respondió. ¿Sí? Miguel cerró los ojos. Era la voz de su hijo. Daniel, soy yo. Miguel había hablado ante jueces, periodistas y salas llenas de personas que lo despreciaban. Sin embargo, ninguna conversación le había dado tanto miedo como aquella llamada con su hijo. Daniel, soy yo. Hubo un silencio. Ya lo sé, Miguel apretó el teléfono. Quisiera verte. ¿Para qué? Miguel no había preparado ninguna respuesta. Para decirte algo que debería haberte dicho hace años. Daniel tardó en contestar. Mañana, a las 10. Y colgó. A la mañana siguiente, Miguel llegó temprano a una pequeña cafetería de Madrid. Pidió un café solo y eligió una mesa apartada. Frente a él había una silla vacía. A las 10 en punto, Daniel entró. Se sentó sin quitarse el abrigo. ¿Qué quieres? Miguel respiró hondo. Hablar contigo. Daniel soltó una sonrisa amarga. Has tenido años para hacerlo. ¿Sí? Miguel no buscó una excusa. No he venido a pedirte que olvides. He venido a decirte que tenías razón. Daniel permaneció inmóvil. Te advertí. Lo sé. Te enseñé los informes. Lo sé. Y me dijiste que no entendía cómo funcionaba el mundo. Miguel bajó la mirada. También lo sé. Durante años había imaginado aquella conversación. En casi todas las versiones encontraba una explicación que hacía su culpa un poco más soportable. Aquella mañana no quería hacer eso. ¿Sabes cuánto tiempo esperé que vinieras?, preguntó Daniel. Miguel levantó los ojos. Después del juicio pensé que aparecerías. Luego pasó 1 año. Después 2. Al final dejé de esperar. Pensaba que no tenía derecho a buscarte. Daniel negó lentamente con la cabeza. No, Miguel, era más fácil no hacerlo. ¿Más fácil? Si estabas solo, no tenías que mirarnos a la cara. Miguel no respondió. Había pasado años convencido de que su soledad era el precio que debía pagar.
Nunca se había preguntado cuánto había de castigo y cuánto de cobardía. Tienes razón, dijo. Daniel pareció sorprendido. Miguel continuó. Elegí proteger mi empresa cuando debía proteger a las personas. Y después volví a decidir por ti. Me convencí de que no querías verme porque así no tenía que arriesgarme a escuchártelo. Daniel apretó los labios. No puedes recuperar estos años. Lo sé. Ni arreglar esto como arreglas una pared. No. Miguel sostuvo la mirada de su hijo. Lo siento, Daniel. No te lo digo para que me perdones hoy. Te lo digo porque debería habértelo dicho hace años, mirándote a la cara. Daniel guardó silencio. Su café permanecía intacto entre sus manos. ¿Has cambiado?, preguntó finalmente. Miguel pensó en las familias a las que había ayudado, en las reparaciones y en la cafetería de Leire. Podía enumerar todo aquello. No lo hizo. Estoy intentando no volver a ser el hombre que tomó aquella decisión. Daniel lo observó. ¿Y tengo que creerte? No. Miguel negó con la cabeza. Todavía no. Daniel frunció ligeramente el ceño. Mírame con el tiempo. Si lo que hago no coincide con lo que acabo de decirte, no me creas. Algo cambió en la expresión de Daniel. No era perdón, pero tampoco era indiferencia. Daniel se levantó. Miguel permaneció sentado. No puedo devolverte estos años, dijo Daniel. No te estoy pidiendo que lo hagas. Daniel cogió su abrigo y dio un par de pasos. Luego se detuvo. Quizá podamos tomar otro café algún día. Miguel sintió que se le cerraba la garganta. No intentó abrazarlo, tampoco preguntó cuándo. Solo asintió. Cuando tú quieras. Daniel salió. Miguel permaneció unos minutos más en la mesa. Miró la silla donde había estado sentado su hijo. No sabía si Daniel volvería, pero, por primera vez, tampoco había decidido la respuesta por él. Cuando regresó a la cafetería de Leire, ella estaba limpiando el polvo de una de las mesas recién reparadas. Lo vio entrar. No preguntó si Daniel lo había perdonado. ¿Fue? Sí. ¿Pudo decirle lo que quería? Miguel asintió. Esta vez sí. Leire dejó el trapo sobre la mesa. Entonces por hoy es suficiente. Miguel miró las paredes restauradas. Algunas marcas de las obras seguían visibles. Carmen colocaba tazas detrás de la barra como si fueran a abrir en cualquier momento. Abren el sábado, ¿verdad? Si mi madre no despide antes a todos los obreros, sí. Desde el fondo se oyó. ¡También te he oído! Miguel sonrió. Después miró una de las mesas. Había 4 sillas. Entonces, quizá necesite una más. Leire siguió su mirada. ¿Daniel? Miguel tardó un instante en responder. No lo sé. Y esta vez aquellas palabras no sonaron a derrota. Miguel no sabía si su hijo cruzaría aquella puerta. Tampoco iba a llamarlo para pedirle que lo hiciera. Simplemente, por primera vez en muchos años, estaba dispuesto a dejarle un sitio. El sábado, la cafetería volvió a abrir. Las paredes estaban reparadas, aunque todavía quedaban pequeñas marcas de las obras. Carmen había querido ocultarlas. Leire prefirió dejarlas. No hace falta fingir que aquí nunca pasó nada. Miguel, que estaba colocando una silla, la miró. No, dijo. Supongo que no. Fuera hacía frío, pero dentro habían regresado el olor a café, las conversaciones y el sonido de las cucharillas contra las tazas. También volvieron los clientes habituales. Don Julián fue uno de los primeros. Al entrar, vio a Miguel junto a la barra y se detuvo. Luego observó las paredes. ¿Ha quedado seguro? Más que nunca, respondió Carmen. Julián miró a Miguel. Sabía perfectamente quién había ayudado. Bien, eso fue todo. No hubo disculpas ni apretones de manos. Miguel tampoco los esperaba. Unos minutos después, Julián pidió su café y se sentó en su mesa habitual. Cuando Miguel pasó cerca de él, Julián levantó ligeramente la mirada. Gracias por haberlo visto a tiempo. Miguel se detuvo. Era lo que había que hacer. Julián asintió y volvió a su café. Era poco, pero era distinto. La cafetería permaneció llena durante casi todo el día. Leire apenas tuvo tiempo para sentarse.
Cuando intentó llevar una caja al almacén, Miguel se la quitó de las manos. «Puedo sola». «Ya lo sé». «Entonces démela». «No». Leire sonrió. «Está empezando a dar demasiadas órdenes». Miguel recordó su brusquedad de semanas atrás y levantó las manos. Tiene razón. ¿Me permite llevarla? Leire soltó una risa. «Así está mejor». «¿Entonces?» Ella le entregó la caja. «Adelante». Miguel cargó con ella hacia el almacén. Al pasar junto a Leire, ambos sonrieron. Semanas atrás, él habría confundido ayudar con decidir. Ahora había aprendido a preguntar. Y Leire, por su parte, empezaba a descubrir que no tenía que ocuparse siempre de todo sola. Al terminar la jornada, Carmen apareció con tortilla, croquetas y varios platos. «Nadie se va», anunció. «Hoy cenamos aquí». Miguel cogió su abrigo. «Entonces será mejor que me marche». Leire lo miró. «¿Otra vez huyendo?» «No estoy huyendo. ¿Seguro?» Miguel miró la mesa. «Es una cena familiar». Leire retiró una silla. «Precisamente». Miguel permaneció quieto unos segundos. Después dejó el abrigo. Carmen empezó a servir la comida como si aquella decisión no tuviera ninguna importancia. Miguel se sentó. A su lado había una silla vacía. La miró una vez. Después dirigió la atención hacia Carmen, que discutía con Leire sobre si había preparado demasiada comida. Daniel lo había llamado desde el encuentro. Tampoco había enviado ningún mensaje. Miguel se había prometido no insistir. Le había dicho que lo mirara con el tiempo. Ahora debía respetar ese tiempo. La campanilla de la puerta sonó. Leire levantó la cabeza. Daniel estaba al otro lado del cristal. Miguel se puso en pie. Daniel entró con las manos en los bolsillos. «Hola». «Hola», respondió Miguel. Carmen sonrió discretamente. «Llegas a tiempo, todavía queda comida». Daniel pareció agradecer que nadie preguntara por qué había venido. Se acercó a la mesa. Quedaba una sola silla, la que estaba junto a Miguel. Daniel la tomó por el respaldo y la separó de la mesa. Miguel seguía de pie, sin saber si acercarse o dejarle espacio. Entonces Daniel lo miró. «Siéntate, papá». Miguel quedó inmóvil. Hacía años que no escuchaba aquella palabra en la voz de su hijo. No respondió enseguida. Solo se sentó. Daniel ocupó la silla a su lado. No hubo abrazos, tampoco una conversación sobre el pasado. Daniel simplemente cogió la cesta de pan y la acercó hacia su padre. «¿Quieres?» Miguel tomó un trozo. «Gracias». Carmen siguió repartiendo la cena. Leire empezó a contar que aquella mañana un cliente había protestado porque su mesa habitual estaba 20 centímetros más a la izquierda. «Mañana la moveré otros 20», dijo Carmen. Daniel soltó una pequeña risa. Miguel también, y la conversación siguió adelante. Al cabo de un rato, Leire miró a los dos hombres. Recordó aquella noche de lluvia en el tren. Había gente de pie y, sin embargo, nadie quería sentarse junto al hombre de la cicatriz. «¿Está libre?», le había preguntado. «Sí, siempre lo está». Ahora Daniel estaba sentado a su lado. Mañana seguiría siendo mañana. Habría conversaciones difíciles, recuerdos que no desaparecerían y personas que continuarían reconociendo el apellido Álvarez. Pero esa noche no había promesas, solo un padre que no pedía nada y un hijo que había decidido quedarse a cenar. Carmen acercó el plato de croquetas al centro de la mesa. Daniel tomó una y se la ofreció primero a Miguel. «¿Quieres?» Miguel sonrió. «Esta vez sí». Leire los observó un instante y después volvió a su cena. Sobre la mesa quedaron platos, vasos y migas de pan. Carmen hablaba, Daniel escuchaba. Miguel, de vez en cuando, miraba a su hijo como si todavía necesitara comprobar que seguía allí. Y seguía allí, a su lado. Si alguien hubiera entrado entonces y hubiera señalado aquella silla, ¿está libre?, la respuesta habría sido sencilla. «No». Miguel habría sonreído. «Esta vez no». Al terminar esta historia, Miguel no había borrado su pasado, ni recuperado de golpe los años perdidos con Daniel. Había conseguido algo más sencillo: dejar de esconderse, reconocer el daño que causó y empezar a demostrar, con pequeños actos, que una persona todavía puede elegir quién quiere ser después de haberse equivocado. Leire nunca justificó sus errores,
Simplemente se negó a tratarlo como si aquellos errores fueran todo lo que quedaba de él. Y quizá ahí esté una de las ideas más importantes de esta historia. Respetar a una persona no significa absolverla. Significa reconocer su dignidad incluso cuando debe responder por lo que hizo. Miguel también aprendió que arrepentirse no es vivir castigándose para siempre. Es reparar lo que todavía pueda repararse. Pedir perdón sin exigir que nos perdonen y aceptar que algunas heridas necesitan tiempo. El dinero y el prestigio que un día creyó indispensables desaparecieron. Al final tuvieron más valor un café compartido, una conversación pendiente y un hijo que decidió regresar a cenar. Personalmente, creo que al llegar a cierta edad, casi todos llevamos algún recuerdo que cambiaríamos si pudiéramos. Unas palabras dichas con orgullo, alguien a quien no escuchamos o un perdón que dejamos para demasiado tarde. No podemos regresar a aquel momento, pero mientras podamos elegir qué hacer hoy, el pasado no tiene por qué escribir solo el resto de nuestra historia, y la familia también puede reconstruirse así, sin grandes promesas, poco a poco. A veces comienza cuando alguien escucha, otras cuando alguien pide perdón, y otras simplemente cuando una persona decide quedarse un poco más. Si esta historia te ha gustado, puedes dejar un 1 en los comentarios. Si hay algo que no te ha convencido o que crees que podríamos mejorar, deja un 0 y comparte tu opinión. Nos gustará leerte. Y si estas historias te acompañan y te hacen reflexionar, puedes suscribirte al canal para seguir compartiéndolas con nosotros. Historia adaptada para este relato. Algunos personajes y situaciones han sido recreados con fines narrativos. Antes de marcharte, piensa por un instante si existe alguien en tu vida con quien todavía quede una conversación pendiente. Porque las segundas oportunidades no siempre comienzan con un "te perdono". A veces comienzan mucho antes, cuando alguien decide dejar una silla libre para que el otro pueda volver.